Ahí estamos. Y bueno, por algo eligieron medicina. Me imagino que eligieron medicina porque les interesa el servicio hacia los demás y no por Grey Anatomy. Las conozco. Sí, Ambas. ambas. Bueno, lo que se ve en Grey Anatomy en realidad tiene poco y nada que ver con la medicina, sépanlo, ¿sí? Eso no pasa en la vida real, ¿sí? Diríamos, eso es ficción y está bueno porque la gente se interesa, dentro de las tantas series que ustedes seguramente conocen de la medicina, es una de las series que por ahí inspira a muchas personas a estudiar medicina, pero después hay gente que se da cuenta que no hay ningún shepherd, no hay ningún tipo de ese tipo de médicos ni médicas ahí. Así que bueno, vamos a compartir un poquito hoy algo que a mí me encanta mucho hablar, que tiene que ver con las perspectivas de la salud, ¿sí? Y la aplicación de algunos conocimientos de la salud desde un punto de vista puramente fisiológico, ¿sí? Es decir, desde un punto de vista funcional. Por ahí, obviamente que yo voy a dar por entendido muchas cosas, pero ustedes me tienen que preguntar, ¿sí? Porque por ahí yo estoy acostumbrado a dar clases para alumnos de la facultad que tienen una base, y por ahí ustedes pueden que la tengan, como pueden que no la tengan, y entonces eso hace de que ustedes me tengan que decir, profe, la verdad que no sé de qué está hablando, no lo sé, y entonces, pero quiero saberlo, ¿sí? Bien, entonces, yo ahí le puse, diríamos, un classroom, que me interesaría que se vayan sumando después, ¿eh? Veo que hay varias gente, hay poquitos, pero muchos ya están, ¿sí? Que es por el cual me voy a ir comunicando yo con ustedes, digamos, como forma de plataforma, ¿no? Si usted habrá conocido plataforma en la pandemia, bueno, como forma de plataforma, nos vamos a ir comunicando por este medio, ¿sí? Hoy el tema que nosotros vamos a aprender a charlar es un tema muy simple, a la vez muy complejo. Ustedes saben que desde el punto de vista de la medicina, ustedes van a tener de alguna forma un acceso al conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, y cuando ustedes sepan cómo funciona el cuerpo humano, después van a aprender cómo no funciona el cuerpo humano, o cómo disfunciona, o cómo se altera el cuerpo humano. Pero para conocer primero la enfermedad, hay que conocer la salud, ¿sí? O sea, hay que conocer de alguna manera qué es lo que pasa en situación normal. Y la situación normal nos determina el conocimiento de esa forma de trabajar del cuerpo humano, bueno, cuando pasa algo que realmente no está funcionando, ¿sí? Entonces uno, cuando se aprende esto de la medicina y demás, yo he tenido la posibilidad, yo soy licenciado en kinesiología y fisiatría, me voy a presentar desde ese punto de vista. Soy estudiante de medicina, ya estoy casi en tercer cuarto año, ¿sí? Ahora la tengo en stand-by por cuestiones familiares. A la par de eso, ¿sí? Tengo una especialidad en lo que se denomina rehabilitación cardiovascular como profesional kinesiólogo, ¿sí? Y estoy finalizando diríamos, un máster en ejercicio físico y salud. Bien, trabajo en diferentes universidades, ¿sí? Universidad de Barcelona, Universidad de la Cuenca del Plata, Universidad Gastón Tachari, trabajo en estudio de cardiología de Corrientes, ¿sí? Y bueno, ahora justo habiéndolo conocido a Matías, que ha sido una excelente persona y un excelente alumno, de los que uno se pone orgulloso de haber sido docente, porque la verdad que sabe un montón, participativo, excelente, desde todo punto de vista, me ha permitido ahora acercarme con ustedes a esta academia. Así que bueno, mi nombre es Julio, como ustedes ya lo ven en la pantalla, ¿sí? Y la idea es que hoy ustedes aprendan algunas cuestiones relacionadas con el impacto de la actividad física o ejercicio físico, propiamente dicho, con respecto a la salud. ¿Todos ustedes hacen actividad física?
¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí. ¿Qué hacen, por ejemplo? Profe, perdón, toqué de nuevo ese. ¿Cómo? No lo escucho, perdón. Toqué sin querer de nuevo. Quería escribir acá en el chat. Ah, ¿qué hacen, por ejemplo, de actividad Yo física? recién volví de sexto. ¿Cómo? Perdón, la Yo escuché. recién volví de sexto gol. Esto, perfecto. Ujú. ¿Qué más? ¿Quién más? Nadie juega al yo fútbol. juego, yo juego al básquet. Disculpa, Gabriel, no te escuché bien. ¿Qué hacías? Yo juego al básquet. Al básquet. Sí, sí. Yo tendría que estar entrenando básquet ahora también. Bien, tenía que estar entrenando. Bueno, entonces, si yo a ustedes les digo que la actividad física, ¿sí? Y el ejercicio físico es un medicamento, es un fármaco, ¿sí? Porque tiene una vida útil, porque tiene un impacto, un cambio, ¿sí? En la salud de las personas, ¿sí? Ustedes dirían, bueno, perfecto, buenísimo, qué copado, ¿sí? Pero el ejercicio físico nosotros no lo compramos en la farmacia, ¿sí o no? ¿Está? Es decir, no podemos ir a la farmacia a comprar algo, ¿sí? Que nosotros metemos y automáticamente nos vamos a hacer algo relacionado con la actividad física. Entonces nosotros ahora lo que vamos a ir aprendiendo algunas cuestiones relacionadas, a unos conceptos relacionados con la actividad física, ¿sí? Vamos a hablar de eso, actividad física, ejercicio físico y los factores relacionados con esa cuestión. Si para algunas cosas yo me voy muy, diríamos, avanzo mucho, ustedes me lo hacen saber, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bánquenme que voy a colocar la diapo, ¿sí? Y vamos charlando sobre eso. Estoy descargando el PowerPoint. Mi computadora está pedalada. Si alguien recién ingresó, pongan la asistencia, por favor, no se olviden y alínense al Classroom.
¿Se ve ahí, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a charlar un poquito sobre la actividad física, ¿sí? O sea, charlemos un poquito sobre la actividad física, vamos a compartir un poquito los conocimientos, ¿sí? Bien, yo voy a agregar, diríamos, hay alumnos que se van sumando, lo que fuere, ¿sí? Ustedes, por último, le van avisando de que se tiene que colocar la asistencia. ¿Ah? Bueno. Bien. Vieron que nosotros, de alguna manera, venimos de ciertos grados de cambios y adaptaciones que hemos experimentado, ¿sí? De diferentes maneras a lo largo de la historia. Claramente que la actividad física, a diferencia del ejercicio físico, es de alguna forma todo lo que me genera un gasto energético, ¿sí? El cuerpo, cuando nosotros nos hacemos actividad, genera un gasto energético. Ese gasto energético tiene que salir de algún lado, o sea, tiene que haber una materia, algo que me brinde ese gasto energético. Y ese gasto energético se da a través de dos sustratos, que son, por un lado, los hidratos de carbono, y por otro lado, los lípidos. Entonces, la energía que los cuerpos utilizan para que nosotros podamos hacer actividad pasan por dos sustratos importantes, los lípidos, ¿sí? Y los hidratos de carbono. En algunas ocasiones, y bajo determinadas circunstancias externas e internas, también se pueden ocupar proteínas. Proteínas como, de alguna forma, la fuente de donde se obtiene energía. Bien, ¿qué es lo que pasa? En la anterioridad, ¿sí? A medida que hemos empezado a adquirir o a generar los cambios evolucionarios, ¿sí? La actividad física es y era parte, ¿sí? De un estilo de vida. Ustedes pónganse a pensar, ¿sí? En lo siguiente. A medida que hemos avanzado, ¿sí? En la historia de la humanidad, la modalidad de actividad física ha variado. Se repito, la modalidad de actividad física ha variado. ¿Por qué? Porque antes, cuando éramos menos evolucionados, ¿sí? Teníamos que salir, caminar largas distancias, a cazar, a protegernos de no ser cazados y volver para suministrar alimentos, ¿sí? A toda una tribu, una aldea. Eso es lo que fue pasando con los diferentes tipos, ¿sí? de elementos, ¿sí? Diferentes tipos de apariciones del hombre, ¿sí? A partir de la evolución. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, actualmente, cuando ustedes, por ejemplo, ven una persona que está caminando, ¿sí? En una cinta, que está pedaleando, que está trotando por la costanera, por los sarmientos, por lo que sea, ¿qué es lo que está haciendo? Está emulando, copiando, está intentando hacer algo que nosotros hacíamos o que nuestros ancestros lo hacían como un estilo de vida. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, no es lo mismo que yo me tenga que ir a trabajar y caminar 2 horas para trabajar y volver caminando 2 horas. Eso actualmente, por así decirlo, no sucede, salvo en algunas personas que lamentablemente por X motivo lo tienen que hacer, por ejemplo, algunos docentes que trabajan en zonas obviamente no urbanizadas. Pero actualmente la mayoría de nosotros nos desplazamos, ¿sí? En transporte público, privado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y además, nuestra actividad es como la que estoy haciendo yo ahora, sedentaria. Ustedes están sentados, ¿sí? Es decir, por ahí ninguno de ustedes está en este momento pedaleando en una bicicleta, ¿sí? En una caminadora, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro organismo, ¿sí? Fue recibiendo como herencia lo que nuestros antepasados, ¿sí? Habían hecho. Y como nuestros antepasados tenían una alimentación, ¿sí? Que era variada,
¿sí?, natural y tenían un tipo de actividad física, los problemas más amenazantes pasaban por los factores externos, es decir, por el clima, la temperatura, y obviamente por la cantidad de enfermedades, de infecciones de microorganismos, claramente, ¿sí? Nada más que en esa época, obviamente, que cuando una persona se enfermaba, se le asumía una deidad, es decir, la persona estaba enferma porque algún dios estaba enojado, etcétera, etcétera, y ese pensamiento mágico, ¿sí?, predominaba, porque nadie conocía lo que eran todavía los microorganismos. No obstante, por hoy, nosotros queremos emular con el ejercicio físico eso que hacía el Australopithecus, el Homo habilis, el Erectus, ¿sí?, el Neanderthalis, que es de alguna forma, se cree que es el más, diríamos, el punto clave de la evolución, ¿sí?, hasta que llegaron los Homo sapiens. Es decir, todo este conjunto de proceso evolutivo ha tenido como estilo de vida, ¿sí?, la actividad física. Es decir, caminar largas distancias, primero porque eran nómadas, segundo, enfrentarse a ambientes externos rigurosos en el cual ponían en peligro su propia vida, ¿sí?, y la de su tribu, lo que hacía que el gasto, o sea, la cantidad de energía que se gastaba, era muchísimo mayor, ¿sí? Y eso determinaba que las enfermedades que nosotros hoy las vemos, en ese tiempo no eran frecuentes, porque el estilo de vida era totalmente diferente. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. ¿Se me está entendiendo? ¿Ah? Sí. Aparte, por supuesto que, aparte de esto, la alimentación era totalmente diferente, ¿sí? La forma de elegir los alimentos era totalmente diferente. Entonces, había un conjunto de medios que me determinaban que la actividad física y la alimentación me generen una calidad de vida muchísimo mejor que la que experimentamos ahora. Pero, ¿sí?, la longevidad, ¿sí?, de la vida estaba determinada por sobrepasar amenazas externas, ¿sí?, climáticas, ¿sí?, y obviamente del medio donde se desenvolvían, porque obviamente una picadura de víbora, ataque de algunos tipos de animales, obviamente que podía terminar con la vida. Perfecto. Bueno, hasta acá, de alguna manera, tenemos que pensar que cada vez que nosotros hacemos actividad física, cada vez que vemos a personas hacer actividad física, lo que estamos haciendo es recordar lo que era el estilo de vida de nuestros antepasados, ¿sí? ¿Me explico? De hecho, ese estilo de vida, ¿sí?, posteriormente, en el desarrollo evolutivo, se lo fue tomando como una emulación para generar deportes, ¿sí? Es decir, ustedes saben que hasta el día de hoy la caza es un deporte, ¿o no? ¿Sí? Cazar es un deporte. Después podemos estar de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero cazar es un deporte, ¿sí? Entonces, la caza, ¿sí?, estamos emulando lo que hacíamos hace millones de años. La actividad física después se volvió como una competencia del más fuerte, ¿sí?, del más fuerte y del más capacitado físicamente para resolver una situación que nosotros le conocemos como deporte, ¿sí? Nosotros el deporte lo tenemos así, en esa instancia. Muy bien. Ahora bien, tenemos algunas cuestiones importantes. El sedentarismo, que más adelante lo vamos a definir, como una reducción de la actividad física. Diríamos, a veces definir, sedentarismo viene de sedentario, o sea, como están ustedes, como estoy yo. Eso es sedentarismo, ¿sí? Entonces el sedentarismo, de alguna manera, implica una reducción de la actividad física, ¿sí? Y el sedentarismo se dice que es la puerta, la madre, de todos los factores de riesgo. Factores de riesgo cardiovasculares.
¿Ustedes saben lo que es un factor de riesgo? ¿Alguna vez escucharon hablar de factor de riesgo? De que escucharon hablar, seguramente. Están recontra cansados de escuchar hablar de factores de riesgo. Pero si uno le dice, ¿pero qué es un factor de riesgo? ¿Ustedes qué opinan? Cualquiera. Pueden tirar verduras, no pasa nada. No pasa nada. Las probabilidades que tiene la persona de tener, por ejemplo, cáncer de mama y colon, o diabetes, o otras enfermedades. Es una probabilidad, exactamente, es una probabilidad. ¿Qué significa eso? La probabilidad significa que en presencia de sedentarismo, ¿sí? En presencia de sedentarismo, es más probable, ¿sí? Es más frecuente, se asocia con mortalidad, cáncer de mama de colon, diabetes e infarto de miocardio. ¿Sí? O sea, repito, cuando hablamos de factor de riesgo, decimos que, bueno, es una probabilidad, ¿sí?, de desarrollar, ¿sí?, una probabilidad de desarrollar en presencia de, en este caso, sedentarismo, este tipo de situaciones. Esa enfermedad que se llama morbilidad o mortalidad, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante esto, ¿sí? Fíjense qué importante esto, porque nosotros recién decíamos que el ejercicio físico es un fármaco. Ustedes después cuando sean médicos van a prescribir fármacos, ¿sí? Es decir, van a anotar diagnóstico, ¿sí? Y ustedes habrán visto que cuando el médico le hace, digamos, la receta, le dice, bueno, vas a tomar, ¿sí?, vamos a suponer manitol, ¿sí?, 600 miligramos cada 12 horas, ¿o no? ¿Sí? Durante 7 días, y después me volví a venir a ver. Eso se llama, diríamos, prescripción farmacológica. Es una prescripción, ¿sí? O sea, el médico te dice cuánto, cómo y hasta dónde vos tenés que tomar un remedio, ¿sí? Y después venís a verlo. ¿Pero por qué te dijo cuánto, cómo y por qué? Porque sabe lo que vos tenés. ¿Qué es lo que vos tenés? Una inflamación que se manifiesta con dolor, ¿sí? Entonces él te dice, tomate esto, tomate esto. Ahora, el ejercicio físico también se prescribe y también se dosifica, ¿sí? Eso vamos a charlar nosotros ahora en el desarrollo de esta actividad. También se prescribe y también se dosifica. Entonces, decimos que el sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y por todas las causas. Eso me gustaría que ustedes lo tengan presente ahora. El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y por todas las causas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que tiene reducida actividad tiene más probabilidad de un 6% de mortalidad, es decir, que tenés más probabilidades de perder la vida por el solo hecho de ser sedentario. Por el solo hecho de ser sedentario, ya tenés un 6% de probabilidades de lamentablemente perder la vida. Solamente por eso, por reducir la actividad, ¿sí? O sea, por no tener, o tener una actividad reducida. Por ser sedentaria, tenemos un 25% de probabilidad, o sea, una alta probabilidad de desarrollar tumores en las mamas y en el colon, ¿sí? Es decir, una reproducción anormal de las células, por el simple hecho de no hacer nada. ¿Sí? Ahora vamos a ir hablando de un par de cositas. Diabetes, eso que dice ahí 27% de DBT, es diabetes. Tenemos un 27% de desarrollar diabetes, ¿sí? Es decir, experimentar una glucemia, o sea, cantidad de azúcar en sangre muy alta. Esa glucemia obviamente que es malísima. Por supuesto que sí, porque tiene un poder oncótico, ustedes después lo van a aprender, ¿sí? Cuando den química, bioquímica y demás, que hace que las células se deshidraten
y obviamente que si las células se deshidratan, no funciona el tejido, no funciona el órgano, y eso va generando ciertos deterioros. Y fíjense que la persona sedentaria tiene un 30% de probabilidad de tener problemas cardíacos, ¿sí? Como un infarto de miocardio. Es decir, que de alguna forma mi corazón no recibe suficiente sangre, ¿sí? Eso me genera un dolor, y si mi corazón, que bombea sangre para que la sangre llegue a mi cerebro, a mis riñones, mis pulmones, a mis músculos, a mi intestino, no llega suficientemente, eso también me puede desembocar en la morbimortalidad, o sea, la muerte, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, yo junto 10 personas sedentarias y puedo decir que por lo menos 3 de esas 10 tienen los números para tener estas situaciones. Fíjense cómo es el tema, ¿no? O sea, la probabilidad. Entonces, por ahí la medicina, ¿sí?, tiene ese error porque se hace mucho hincapié en lo que es la medicina patológica y no en la medicina preventiva. Obviamente que eso ustedes lo van a aprender después más adelante. La medicina preventiva no gatilla, no se cobra, ¿sí? La medicina patológica juntas en palo. ¿Está? Fácil, así de simple. Pero, no obstante, la prevención, ¿sí?, es sumamente importante. Claramente que lo es, ¿sí? Ustedes imagínense que la medicina preventiva consiste en decirle a las personas: hay que moverse. Hay que moverse. Porque si no te mueves, tenés mayores probabilidades de estar presente en un conjunto de situaciones que no son buenas. Hay que moverse. Ahora, el cómo hay que moverse, ahora lo vamos a charlar un poquito sobre eso. Pero nosotros hablamos de metabolismo basal, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es un metabolismo? ¿O cómo se define metabolismo? ¿Alguna opinión acerca del metabolismo? ¿Son distintas reacciones que ocurren en nuestro cuerpo? ¿O el conjunto de reacciones? Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de reacciones químicas. ¿Sí? Metabolismo es una reacción química. ¿Sí? El cuerpo, ¿sí?, el cuerpo es química pura, química orgánica claramente, ¿no? Química orgánica. Entonces el cuerpo es química. Por eso que ustedes tienen que aprender química, claramente. Lo van a sufrir, ¿sí?, pero tienen que saber que el cuerpo es química y física. Pero desde el punto de vista, yo digo, el metabolismo es una reacción química, que la podemos separar en 2 etapas. Un metabolismo, ¿sí?, que se denomina anabolismo, ¿sí?, un metabolismo que se denomina anabolismo, en el cual anabolismo hace referencia a la formación de macromoléculas. Formación de macromoléculas. Pongan entre paréntesis o saquen flechita. Macromoléculas ponemos proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos y sus derivados. Ácidos nucleicos y sus derivados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el metabolismo tiene 2 etapas, lo que es el anabolismo y lo que es el catabolismo. ¿Sí? El anabolismo y el catabolismo. ¿Qué dijimos que era el anabolismo?
La formación de macromoléculas. Formación de macromoléculas. Entonces el catabolismo es la destrucción de esas macromoléculas. ¿Sí? La destrucción de esas macromoléculas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que destruir y por qué tenemos que construir? Que es lo que se denomina metabolismo, ¿no? Tenemos que destruir porque cuando destruimos, ¿sí?, utilizamos parte de la destrucción para generar energía. Repito, destruimos porque parte de lo que nosotros destruimos utilizamos como energía. Ustedes lo conocen como ATP, formación de ATP. ATP. ATP significa adenosin trifosfato. Muy bien, ya la conocen ustedes la ATP. Bien. Entonces, destruimos, ¿sí?, esas macromoléculas para generar ATP. Y con esa ATP también volvemos a construir macromoléculas. ¿Me explico? Fíjense qué raro, pero así son las reacciones químicas del cuerpo. ¿Sí? Destruimos para construir. Destruimos para construir. ¿Vamos hasta ahí? Ahora resulta que para que mi organismo funcione, yo necesito energía. ¿Sí o no? Si no, no puedo funcionar. Porque el funcionamiento celular, ¿sí?, se hace a expensas de ATP. Es decir, yo necesito ATP para que mi organismo funcione. ¿Sí? Vamos a partir de un punto básico. Necesito ATP para que mi célula funcione. Cuando mi célula funciona, funciona mi tejido. Cuando funciona mi tejido, funciona mi órgano. Cuando funciona mi órgano, funcionan mis aparatos y sistemas. Y dentro de los aparatos y sistemas tenemos sistema nervioso central, sistema cardíaco, respiratorio, renal, músculo esquelético. Entonces, nosotros decimos que el metabolismo basal es la energía necesaria para mantener con vida a las células. Es la energía necesaria para mantener con vida a las células. Fíjense que es para mantener con vida a las células. Si las células están vivas, está viva el órgano, está vivo el órgano, está vivo el sistema, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es un metabolismo basal. ¿Sí? Basal. Quiere decir que es un gasto energético mínimo. Mínimo. ¿Sí? Es un gasto energético mínimo. Mínimo. Pero que si nosotros, ¿sí?, somos sedentarios, ¿sí?, obviamente que nuestras células reducen su capacidad metabólica. ¿Sí? Cuando más sedentario, mayor reducción tenemos del metabolismo. Entonces pensémoslo así. Ustedes ya saben lo que es una célula, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ahora pregunto. ¿Dentro de la célula tenemos organelas o no? Sí. Yo pregunto y yo me respondo solo. No vale eso. Sí. Bueno. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la organela que la célula utiliza
para generar ATP? Mitocondria. Mitocondria. Las mitocondrias. No, estamos hablando de organelas, ¿sí? De organelas de la célula. Las mitocondrias, muy bien. Las mitocondrias, ¿sí? Son las organelas que la célula tiene para producir ATP. Entonces, ustedes habrán visto alguna vez, y también le habrá pasado a ustedes, ¿sí? Le corren al colectivo, ¿sí? Le corren al remis. Suben al colectivo y no paran de ventilar. Están como hiperventilando, el colectivero le mira a ustedes como diciendo, ¿qué te pasó? ¿Sí? Ustedes tosen, se ríen, lloran, pero hiperventilan, ¿sí? Están como que... Yo no sé, ¿qué le pasa a esto? Bueno, está hiperventilando porque es una persona sedentaria, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y bueno, este chico, esta chica, tiene menor cantidad de mitocondrias. Como tiene menor cantidad de mitocondrias, genera menor cantidad de ATP. Entonces, como genera menor cantidad de ATP, apela, ¿sí?, a otros recursos para generar ATP de una forma en ausencia de oxígeno. Eso genera mucha acidez, ¿sí?, mucha acidez. Entonces el cuerpo tiene que eliminar esa acidez con la ventilación, además de recuperar el oxígeno que no pudo ser utilizado. Entonces, la respiración celular, anótenlo, se da en la mitocondria. Vieron que uno cuando ve a un atleta dice, bueno, tiene 3 pulmones. No, en realidad no tiene 3 pulmones. ¿Sí? Lo que tiene es un músculo lleno de mitocondrias. Entonces, para el esfuerzo físico que hace, obviamente que genera demasiada energía que solventa el esfuerzo físico que está haciendo. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Preguntas, dudas, cuestiones, me lo dicen, ¿eh? Bien. Entonces, ¿cómo podríamos explicar lo que es el metabolismo basal? ¿Qué es el metabolismo primero? Vamos a partir de esa base. Reacciones químicas. Ahí te escuché muy bajito, perdón. Reacciones químicas. Es una reacción química. ¿Cuántas partes tiene esa reacción química? 2. El anabolismo y el catabolismo. Anabolismo y catabolismo. Bien, muy bien. Bueno, ahora bien, fíjense esto que es importante porque ustedes lo van a ver a lo largo de toda la disertación y lo van a ver después en la facultad y demás. Es el consumo de oxígeno, ¿sí? Yo le digo a ustedes, ustedes siempre tienen que mirar, ¿sí? Bueno, les voy a contar un punto de vista que quiero que ustedes lo tengan presente porque ustedes son, de alguna manera, muchos están en la secundaria, muchos van a intentar por segunda, por tercera o por cuarta vez, ¿sí? Y tienen que tener en claro algunas cosas. Primero, hay que intentarlo. No importa cuántas veces, pero hay que intentarlo, ¿sí? No importa cuántas veces, hay que intentarlo. Así que intenten las veces que sea necesario, ¿sí? Inténtenlo. No se den por vencido nunca. Segundo, ustedes, diríamos, muchos de ustedes, si yo les digo una palabra en inglés, algunos entenderán, otros no. Lo que sí sabemos es que si yo quiero hablar en inglés, necesito conectar con un libro de inglés, ¿sí? Y empezar por lo básico para ir a lo más complejo, y después necesito no solamente aprender a leer e interpretar, sino que también necesito aprender a hablar, y después que sé todo eso necesito meterme en una conversación para saber si estoy, diríamos, capacitado con respecto a lo que aprendí. ¿Qué les quiero decir con esto, gente? Que muchos de ustedes, hay muchos términos que ustedes no lo van a conocer. Muchos términos nuevos que aparecen en la literatura.
porque empiezan a leer libros de biología, libros de química, libros de fisiología, artículos científicos. Y todo eso, para ustedes, para muchos de ustedes, eso es nuevo. Entonces, como es algo nuevo, ustedes necesitan ir por partes, es decir, empezar a entender por segmentos para entender la globalidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes no entiendan algo de lo que leen, ¿sí? Piensen de la siguiente manera, es decir, reflexionen de esta manera. Si yo no estoy entendiendo algo, es porque me falta base para poder entender esto. Y tengo que entender esa base. O sea, primero la base. Entonces, todos nosotros, para poder aprender a leer y a escribir, algún día tuvimos que aprender lo que era la A, la B, la C, la D, juntar las palabras y demás, que ahora la decimos de una forma automática, ¿sí? Pero tuvimos un proceso. Entonces ustedes tienen que pensar que, escuchá, estoy leyendo esto de química y no entiendo. Quiere decir que me falta una base. Necesito ir un poquito más abajo y empezar de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Con qué se relaciona? Y cuando entiendo eso, ahora entendí esta parte. ¿Sí? Y ese proceso, como su nombre lo indica, es un proceso, lleva tiempo. Bueno, fíjense, consumo de oxígeno. Consumir es hacer ingresar, ingerir, consumir oxígeno. ¿De dónde sale el oxígeno? Obviamente de la atmósfera. Claramente, ¿o no? ¿Sí? Bien. Y sabemos que hay una gran reacción química, ¿sí? Que lo que hace es, obviamente, producir ese oxígeno, ¿sí? A nivel atmosférico, a través de la fotosíntesis. Y aparte, ¿sí? Hay un gran proceso en el cual los animales comen vegetales, nosotros comemos animales, y hay una, se llama entropía, ¿sí? Y entalpía en descomposición de esa materia dentro nuestro, que se llama catabolismo, para el aprovechamiento del oxígeno. Bien. Entonces, ¿qué es el consumo de oxígeno? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que para que nosotros podamos generar energía en cantidad, para que podamos generar energía en cantidad, necesitamos del oxígeno. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes sabe por qué necesitamos del oxígeno? Para que la sangre se mueva. El oxígeno va por la sangre, muy bien. Y el oxígeno va por la sangre, ¿sí? Dentro de la hemoglobina, ¿sí? Ustedes lo saben eso. ¿Ah? Pero el oxígeno sale de la hemoglobina y se va a la célula. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? Estoy preguntando como cosa nuestra, ¿no? O sea, es para que ustedes, digamos, no se duerman nada más. Por ejemplo, el oxígeno entra a la célula. ¿Y a dónde se va? Ustedes me la nombraron hoy. A la mitocondria. Mitocondria, la recalcada, ahí va, el oxígeno va ahí. ¿Sí? Muy bien. Vamos, vamos que se puede. Entonces, va a las mitocondrias. Perfecto. Entonces, yo respiro ahora, ¿sí? Y mi oxígeno va a las mitocondrias, ¿sí? Porque evidentemente en las mitocondrias ese oxígeno me va a permitir formar ATP. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Del ATP. Y el ATP me sirve para las actividades de la célula, ¿o no? Entonces, Sí. si yo no consumo oxígeno, no puedo producir ATP, y si no produzco ATP, ¿qué va a pasar con mi célula? ¿Qué pasa con la célula si no consumo ATP, no consumo oxígeno, no genero ATP? Se muere. Se muere, la célula se termina muriendo, ¿sí? Ya sea de forma patológica, se llama necrosis,
o de forma natural se llama apoptosis. Apoptosis. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante esto, gente. Nosotros consumimos oxígeno, ¿sí? Se llama consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, ¿sí?, se define como la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, obviamente en presencia de la atmósfera, transportar a los tejidos y consumir por unidad de tiempo. Entonces, vamos a desglosar algunas cuestiones. ¿Ustedes saben lo que es un tejido? A ver, yo prefiero que ustedes me digan que no, entonces interactuamos, porque por ahí yo pregunto, ustedes me dicen sí, no, y charlamos un poquito de eso. La idea es que charlemos y aprendamos. ¿Saben lo que es un tejido? No es el tejido que se teje, no, es un tejido. ¿Saben lo que es un tejido? Son los órganos, músculos y la sangre de nuestro cuerpo. Eso es... Un conjunto de células que forman los órganos. Ahí estamos, muy bien, ¿sí? Entonces, un tejido es un conjunto de células. Muy bien, muy bien. Un tejido es un conjunto de células, ¿sí? Por lo tanto, si la célula no funciona, el tejido no va a funcionar, ¿sí? Ahora, ¿qué es un órgano? ¿Un órgano es un piano? No, no es un piano. Yo tiro chistes malísimos, usted haga que le causa gracia, entonces, como que interactuamos. Tiro chistes muy malos, pero bueno, por ahí se ríen. Bueno, entonces, un órgano es un conjunto de tejidos. ¿Qué es un órgano? Un conjunto de tejidos. ¿Y qué es un tejido? Un conjunto de células. Muy bien. ¿Cuántos tipos de tejido ustedes conocen? 3. A ver. ¿Cuáles son? Ay, no me los acuerdo. Vamos a nombrarlos todos juntos. A ver. Primero, tejido epitelial. ¿Sí? Yo voy a ver si lo puedo anotar acá, entonces ustedes también lo van copiando. Esperen. Yo soy de la vieja escuela, entonces como que utilizo mucho el Paint. ¿Sí? Sé que habrá otras funciones, sé que habrá otra cosa, pero utilizo. Entonces, ven todo el Paint, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner tejidos. Sabemos que es un conjunto de células y ahí tenemos el tejido epitelial, tenemos el tejido conectivo, tenemos el tejido muscular y tenemos el tejido nervioso. ¿Sí? Nervioso. Entonces, estos son los tejidos. ¿Sí? El conjunto de tejidos me va a formar un órgano. ¿Sí? Y los órganos me van a formar, obviamente, sistemas y aparatos. ¿Ah? Entonces, yo lo voy a ir poniendo así para que ustedes, ¿sí?, lo tengan presente. Acá la llavecita esta que está por acá. Bien, entonces lo pongo así. Bien, entonces el tejido epitelial relativo a órganos al conjunto me forma un órgano, ¿sí? Y los órganos me van a formar, obviamente, aparatos y sistemas. Entonces, si yo tengo una falla, ¿sí?, en algunos de estos órganos, ¿sí?, en algunos de estos tejidos, obviamente que me va a fallar el órgano, y me termina fallando un sistema o un aparato. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un cólico renal, un cólico de tipo intestinal, cuando ustedes tienen un esguince, una rotura ligamentaria, cuando uno tiene
neumonía, bueno, son todos, ¿sí?, afecciones de los tejidos que me hacen que el órgano no funcione y obviamente que se alteren los sistemas. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿qué es lo que tiene que ver? Bueno, tiene que ver que, fíjense, el consumo de oxígeno, ¿sí?, como definición, es cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber de la atmósfera. ¿Por qué sistema ingresa el oxígeno? Respiratorio. Sistema respiratorio. Entonces, anoten ahí. Sistema respiratorio. Muy bien. ¿Por qué sistema? ¿Sí? ¿Por qué sistema se transportan el oxígeno y el dióxido de carbono? ¿Por dónde va el oxígeno? Dijimos hoy. Por el sistema sangre. sanguíneo. ¿Por dónde? Perdón, ¿me la escuché bien? Sistema circulatorio sería. Por el sistema cardiocirculatorio. Muy bien. Cardiocirculatorio. Muy bien. Excelente. Por el sistema cardiocirculatorio. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va el oxígeno? Hacia las células. Célula, ¿Hacia dónde? hacia la célula. Hacia la célula. Perfecto, muy bien. Esa es una respuesta de alguna forma esperada, hacia la célula. ¿Y las células qué me formaban? Tejidos. Un tejido. Muy bien, ¿sí? Y bueno, entonces acá vamos a mostrar, yo les voy a mostrar un par de imágenes, porque me encanta, ¿sí? Y después lo vamos estudiando un poquito para que ustedes aprendan un poquito de consumo de oxígeno, ¿sí? Después ustedes van a leer un poquito sobre lo que es la ecuación de Fick, ¿sí? Pero ahora eso no lo vamos a tocar. Fíjense esto que está acá. Acá a ver. ¿Ven ahí esta imagen? ¿Sí? Sí. ¿Esto qué sistema es? Respiratorio. Respiratorio, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos la definición de consumo de oxígeno, decimos que es la capacidad que tiene el organismo de absorber oxígeno. Absorber oxígeno, ¿sí? Absorber oxígeno. Bueno, entonces, el oxígeno está en la atmósfera, ingresa por el aparato respiratorio. Ustedes saben que el aparato respiratorio, el aparato respiratorio tiene dos partes, ¿sí? Una parte de conducción y una parte de difusión, ¿sí? Una parte de conducción y una parte de difusión. La parte de conducción pasa por lo que es esto que está acá, que es la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios. Ahí el aire se conduce, nada más, o sea, es una conducción, ¿sí? Pero para que el oxígeno que está flotando, ¿sí?, en estado gaseoso en la atmósfera pase a la parte líquida de la sangre, eso se llama difusión. Difusión, y se produce en los pulmones, ¿sí? Entonces, repito. El sistema respiratorio tiene dos partes importantes en sus funciones, de conducción y de difusión. Conducción y de difusión. Entonces, todo lo que sea cavidad nasal, faringe, laringe, que eso que está acá, ustedes lo pueden ver acá en el cuello, es la laringe. Esto que vemos acá, que es la tráquea, y los bronquios, esto me conduce, ¿sí?, el oxígeno hacia los pulmones y el dióxido de carbono hacia afuera, ¿no? Y en los pulmones, obviamente, se produce el intercambio gaseoso. ¿Sí? El oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono pasa a los alveolos por un juego de presiones. Hay una cantidad de leyes, como la ley de Fick, que va a iluminar justamente las diferencias de presiones, pero que no es el objetivo de esta clase. Bien, entonces,
decimos que el consumo de oxígeno depende de la integridad del sistema respiratorio. ¿Sí? Bueno, lamentablemente, ustedes saben que una persona que tiene un elemento extraño y que de alguna forma ocluye la vía respiratoria, el oxígeno no puede ingresar, el dióxido de carbono no puede salir, y obviamente que hace que haya menor difusión. Quiere decir que el sistema, cualquier afección del sistema respiratorio me afecta el consumo de oxígeno. Cualquier afección del sistema respiratorio me afecta, ¿sí?, el consumo de oxígeno. Por ejemplo, estamos hablando de la parte de conducción. Por ejemplo, las personas asmáticas. Las personas asmáticas, este tubito que está acá, que son los bronquios, ¿sí?, se le inflama tanto que se le cierra y no puede pasar el aire y aparte no puede sacarlo. Entonces, ¿sí?, se le coloca un broncodilatador porque dilata, o sea, abre los bronquios y ahí la persona puede respirar normalmente. ¿Sí? O lo que lamentablemente ha pasado en estos últimos 2 años, las personas que han tenido COVID tienen una rotura de esto, que es el órgano del pulmón, donde se rompe justamente el tejido conectivo del pulmón, se rompe el epitelio de los alvéolos, entonces quedan cicatrices en el pulmón. Cuando lamentablemente eso es de mayor magnitud, obviamente que la persona tiene afectado el intercambio gaseoso y con ello altera su consumo de oxígeno. Si el oxígeno no puede pasar a la sangre no puede ir a los tejidos, obviamente que estamos en un gran problema. ¿Sí? Ahora bien, entra el oxígeno, ¿sí?, difunde hacia, diríamos, los vasos, y el oxígeno, ¿hacia dónde se va? Ahí, cuando llega acá, a los pulmones, ¿hacia dónde se dirige ahora? ¿Alguien sabe? ¿A la sangre? No, primero el oxígeno se va a ir al corazón, ¿sí? Es decir, el oxígeno se va a ir al corazón, ¿sí? Y del corazón, que es el sistema venoso, ¿sí? El sistema venoso, desde el corazón, se va a dirigir, fíjense, desde el corazón hacia miembros superiores, miembros inferiores, abdomen, tórax y cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Este es el segundo elemento, porque por acá, ¿sí?, se transportan los gases. Se transporta, es decir, el oxígeno que se absorbió, diríamos, en los pulmones, ahora tiene que transportarse, ¿sí?, al corazón. Y el corazón manda una eyección, es decir, un empuje, ¿sí?, para que llegue a la cabeza, a los miembros inferiores, superiores y a todos los órganos, ¿sí? Por lo tanto, un problema de corazón, como una insuficiencia cardíaca, una arritmia, una necrosis, es decir, una muerte de las células cardíacas, me afecta la capacidad de que se eyecte la sangre, y obviamente que no llega suficiente sangre al cerebro, y ahí la persona se desmaya, ¿sí? No llega suficiente sangre a los riñones, que es sumamente para depurar las diferentes tipos de elementos nocivos para el cuerpo, ¿sí? Entonces el cuerpo se llena de producto de desecho, y eso obviamente deteriora los tejidos, ¿sí? No llega a los músculos, y como no llega a los músculos, nosotros no podemos realizar actividad física. Entonces, cualquier evento a nivel cardíaco y circulatorio, como un infarto de miocardio, ritmo, insuficiencia, o como taponamientos, ¿sí?, o secciones de las arterias, me repercute sobre el consumo de oxígeno, claramente, ¿sí? Y por último, Profe, sí, ¿cómo va el oxígeno desde los pulmones al corazón? ¿cómo? ¿Cómo va el oxígeno desde los pulmones al corazón? ¿Cómo va? Bueno, ¿quiere que les cuente? Si encuentro acá la diapositiva, la imagen se los cuento, si no, también se los voy a contar. ¿Sí? Bueno, Que les voy a contar rápido si ustedes no...
porque si no vamos a perder mucho, pero ahora les voy a contar cómo va, ¿sí? Cómo se dirige la sangre al corazón. Profe, Sí, yo quería preguntarle, ¿en qué momento de todo lo que usted fue explicando, en qué momento el oxígeno participa de la cadena respiratoria para formar agua? ¿para formar qué? Para formar agua. Uy, perdón, no te escucho, disculpa. ¿Para formar qué? No Para te- formar agua. ¿Cuándo el oxígeno participa en la cadena respiratoria para formar agua al final? Porque el oxígeno es el aceptor final. El oxígeno es el aceptor final de los electrones de la cadena respiratoria. Cuando los NAD y FAD dejan, ¿sí? Dejan los electrones, ¿sí? En la cadena respiratoria, el oxígeno acepta, ¿sí? El oxígeno acepta, se llama oxígeno ionizado, acepta los electrones, ¿sí? Ese oxígeno se va a unir a los hidrogeniones que circulan dentro del espacio intermembranoso y de la matriz mitocondrial, formando justamente agua, ¿sí? Pero el oxígeno es el aceptor final. Bueno, esto que estamos viendo acá nosotros es un corazón, ¿sí? ¿Ah? Es un corazón. Nos quiero mostrar una imagen un poquito más clara, pero no la puedo. Bueno. Entonces, un poquito para atrás. Acá. Esto que ustedes ven acá es el ventrículo izquierdo. Esto que ustedes ven acá es el ventrículo derecho. Entonces, acá el corazón tiene sangre, ¿sí? Y esa sangre, que está en el ventrículo izquierdo, provino de las venas pulmonares. ¿Sí? De las venas pulmonares. Las venas pulmonares, ¿sí? Vienen del pulmón. Las venas pulmonares vienen del pulmón. Las venas pulmonares desembocan en la aurícula o atrio izquierdo. Ya le voy a contar todo más rápido, todo un poquito más detallado. Del atrio izquierdo para el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale la sangre por la aorta. Cuando sale la sangre por la aorta, va a todos los tejidos. Una vez que se utilizó ese oxígeno, ¿sí? Se libera un producto de desechos e inclusive dióxido de carbono. Eso viene por el sistema venoso, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el corazón, hacia el atrio o aurícula derecha. Del atrio o aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar va a los pulmones, que lleva sangre desoxigenada, y de los pulmones se produce intercambio gaseoso y la sangre vuelve por las venas pulmonares. Así que vamos a anotar eso. Vamos a dar ese recorrido, ¿sí? Lo vamos a hacer acá, ¿sí? En el Paint. Así que vamos a anotar esa cuestión para que ustedes lo tengan, porque después ustedes lo van a sacar. Si ustedes también lo quieren, lo pueden sacar esto que estamos hablando, del primer capítulo en Rouvier, que es un libro de anatomía, lo pueden sacar de ahí, en el tomo número 1, capítulo generalidades. Pero vamos a explicar acá. Entonces, vamos a empezar la circulación en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ventrículo izquierdo del corazón. Del ventrículo izquierdo, ¿sí? La sangre se dirige hacia la aorta. La aorta es la arteria de mayor calibre del cuerpo humano. ¿Sí? La aorta es la arteria de mayor calibre del cuerpo humano. Es una arteria y lleva sangre, ¿sí? Oxigenada. ¿Sí? Lleva sangre oxigenada con una cantidad importante de oxígeno. ¿Sí? Esa aorta va a dar ramas, ustedes la van a conocer después, una por una, que se llaman ramas colaterales. ¿Sí? Y esas ramas colaterales se van a dirigir a los diferentes órganos.
¿sí? Cerebro, pulmones, intestinos, riñones, etcétera, etcétera, ¿sí? Miembro superior, miembro inferior. Nosotros, a todos esos órganos, lo vamos a poner acá órganos, porque es en general. Para esta clase, lo que más me importa es el órgano muscular, ¿sí? El sistema musculoesquelético. ¿Sí? No significa que no vaya a otros órganos, pero como nuestra clase es de actividad física, por eso lo perfilamos al sistema musculoesquelético. Pero después podemos hablar de perfusión cerebral, perfusión renal, perfusión cardíaca, respiratoria, ¿sí? ¿Cómo se llama? Enteral, etcétera, etcétera. Así que ahora solo decimos, bueno, del ventrículo izquierdo va a la aorta lleva sangre con mucho oxígeno, ¿sí? Y se dirige a órganos. ¿A qué órganos? A todos. Acá vamos a poner como ejemplo músculo esquelético. ¿Qué pasa con los órganos posteriormente? ¿Sí? Van a liberar, obviamente, dióxido de carbono, así, dióxido de carbono, y menor contenido de oxígeno, por supuesto que sí. Menor contenido de oxígeno. Por lo tanto, entonces ahí ya vamos a pasar, ¿sí?, al sistema venoso. A ver si puedo cambiar de color acá. Sistema venoso. ¿Ah? Sistema venoso. El sistema venoso ya tiene mayor componente de dióxido de carbono, ¿sí?, y menor contenido de oxígeno. Entonces, esa sangre que tiene menor contenido de oxígeno y mayor contenido de dióxido de carbono, no le sirve al cuerpo, ¿sí?, porque tiene poco oxígeno, o sea, no puedo generar ATP. Entonces, ¿a dónde se va esto? Va por las venas, acá, venas cavas, ¿sí? Voy a poner entre paréntesis superior e inferior. Esto después lo van a aprender en anatomía, yo ahora capaz les muestro unas imágenes. Venas cavas, ¿sí? Cavas superior y cava inferior, ¿sí? ¿Hacia dónde se van? Se van hacia el corazón, claramente, ¿sí? Hacia el corazón. ¿A qué parte del corazón? ¿Sí? Al atrio o aurícula derecho. De ahí pasan al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasan a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre baja, ¿sí?, en oxígeno. ¿Sí? De ahí se van, obviamente, a los pulmones. ¿Ah? Entonces vamos a ver si los pulmones. Acá, vamos a poner otro colorcito. A los pulmones. En los pulmones se produce la difusión. Alveolo capilar, ¿sí? Porque va del alveolo a los capilares, en este caso el oxígeno. Entonces, fíjense que la sangre ahora sale oxigenada a través de las venas pulmonares, ¿sí? Venas pulmonares, yo lo pongo así. Y las venas pulmonares llevan sangre oxigenada. Las venas llevan sangre oxigenada. ¿Hacia dónde se va a ir las venas pulmonares? Dijimos hoy, hacia el atrio o aurícula izquierda. Y la sangre que está en la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. Y ahí arrancamos todo de vuelta. ¿Sí? Este es el recorrido, ¿sí? Este es el recorrido que realiza, ¿sí?, por acá, ¿sí?, y pasamos todo de vuelta, la circulación,
¿sí? Que es donde se transportan los gases, ¿sí? Entonces, el sistema respiratorio, fíjense, se encarga de la difusión. El sistema cardio, ¿sí? Acá tenemos ventrículo, acá tenemos también ventrículos, ¿sí? Se encarga de eyectar la sangre y transportarla mediante la circulación. Y en el músculo se consume, ¿sí? Se consume el oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno, ¿sí? Que nosotros lo vemos acá como una simple definición, abarca todos estos tejidos, ¿sí? Abarca todos estos tejidos. Cualquier afección de estos tejidos, obviamente se va a ver alterado el consumo de oxígeno. Ahora bien, cuanto más mitocondrias yo tenga dentro de una célula, mayor consumo de oxígeno va a tener esa célula. Si yo tengo más mitocondria, más consumo de oxígeno. Si tengo más consumo de oxígeno, mayor generación de ATP. Si tengo mayor generación de ATP, obviamente que voy a tener una gran actividad celular, tisular, de los sistemas y de los aparatos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Más o menos se me entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O fuimos muy rápido y no se entendió nada? Tienen que decir, o sea, tienen que decir, ¿sí? Porque la idea es que ustedes se familiaricen, ¿sí? Con los términos, con las imágenes, con los conocimientos, ¿sí? ¿Ah? Esto tiene que familiarizarse, no es que uno lo aprende de un día para el otro. ¿Ah? Entonces, ¿por qué yo le digo que esto es importante, chicos? Porque estamos hablando de fármacos, ¿sí? Es decir, el ejercicio es un fármaco. Dijimos que no lo vende en la farmacia. Y nosotros no podemos consumir cualquier tipo de fármaco, porque si consumimos un tipo de fármaco, podemos empeorar la situación, ¿sí? Bien. Voy de vuelta, un ratito más y ya terminamos. Aguanten un cachito más, ¿sí? No se me duerman, ya terminamos. Bien. En este contexto, ¿sí? Vamos a definir 4 elementos, ¿sí? Y después nos vamos a tomar la sopa. Actividad física, fíjense, dice, movimiento corporal que produce un gasto energético, ¿sí? Movimiento corporal que produce gasto energético. Quiere decir que, diríamos, estar sentado, hablar, caminar, ¿sí? Planchar, lavar, ¿sí? Tener sexo, es actividad física, ¿sí? Es un movimiento corporal que me produce un gasto energético, ¿sí? Diferente es el ejercicio físico, ¿sí? Porque el ejercicio físico es la actividad física que está planificada. Entonces, el ejercicio físico es la actividad física planificada. Repito, actividad física planificada. Con un determinado objetivo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir ejercicio físico que actividad física, ¿sí? Estar parado es actividad física, pero no es ejercicio físico. El deporte es el ejercicio físico como competencia, ¿sí? En reglas de juego. ¿Sí? El fútbol, básquet, rugby, natación, lo que sea. Yo necesito un ejercicio físico o el desarrollo del ejercicio físico para poder practicar deporte, ¿sí? De lo contrario, obviamente que no voy a rendir y no voy a ser competitivo. Y la condición física, ¿sí? Es lo que se denomina también fitness. Fitness. La condición física es tu capacidad física de ahora, ¿sí? Tu capacidad física actual, ¿sí? ¿Cómo es tu capacidad física actual? La de ahora, ¿cómo es?
¿Es buena? ¿Es mala? ¿Estás entrenado? ¿No estás entrenado? ¿Aguantás? ¿No aguantás? Eso es mi condición física, ¿sí? Entonces ahora dice, muchachos, vamos a jugar un fútbol 5, bueno, listo. Estoy para 5 minutos, esa es mi condición física, ¿sí? Si yo estoy capacitado, puedo hacer una competencia, fútbol, rugby, natación, lo que sea. Porque tengo un entrenamiento que hace que mis músculos, que son parte de mi consumo de oxígeno, tengan mayor contenido de mitocondria, y yo puedo hacer un desgaste físico, ¿sí? Sin que eso me repercuta o me genere cansancio o fatiga. ¿Me explico? Esto es importante porque lo vamos a enfocar desde este punto de vista. Obviamente la semana que viene vamos a seguir con este tema, no se preocupen, ¿sí? Es lo siguiente. Cuando uno va a un gimnasio, cuando uno va a hacer una actividad, lo tiene que hacer con una finalidad, ¿sí? Es decir, uno dice, bueno, ¿para qué te vas al gimnasio? Para verme bien, ¿o no? ¿Sí? Pero para verte bien, tenés que ir al oftalmólogo. Porque si no te ves bien es porque tienes un problema visual. Ese es un chiste, chicos. Malísimo, pero está bueno. O sea, otros se ríen. Ustedes como que no se quieren reír. No. Entonces, uno, diríamos, lo que quiere es sentirse bien con su cuerpo, etcétera, 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 ¿no? Entonces uno va al gimnasio, va a, diríamos, hacer cardio, son re top, hacen cardiola, bailan zumba, qué sé yo, qué sé cuánto, pero con una finalidad. Ahora, si yo voy a caminar a la costanera cada tanto, juego al fútbol 5 cada tanto, juego el de 11 cada tanto, yo no estoy haciendo ejercicio físico. Estoy haciendo actividad física, porque no está planificado, no está estructurado, no tiene una meta, ¿sí? Y si nosotros tenemos un objetivo y una meta, necesitamos evaluar. Entonces, cuando uno va al gimnasio, escuchen bien lo que les voy a decir, porque el gimnasio, los gimnasios, no todos por supuesto, pero la gran mayoría, son un caldo de cultivo para todas las malas costumbres y para todas las lesiones que ustedes se pueden imaginar. Porque ahí cualquiera habla de cualquier cosa, ¿sí? Si uno se va ahí y, tipo, te agarró calambre, come banana, ¿sí? No tiene nada que ver la banana con el calambre, ¿sí? Pero, mira, si te pasa esto, ¿sí? Tomá esta pastilla, ¿sí? O sea, tenés que comer de esta manera, o sea, se hacen prescripciones nutricionales sin evaluación, se hacen cargas musculares sin evaluación. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, cuando uno va a una actividad física, evaluar. ¿Qué es lo que tiene que evaluar? Su consumo de oxígeno, su fuerza muscular, su flexibilidad y su coordinación. Cuando uno evalúa, tiene un dato numérico. Tu consumo de oxígeno es de 3 MET, ¿sí? Tu fuerza muscular es del 40%, tu flexibilidad está dentro de los rangos normales, ¿sí? Tu coordinación es aceptable. Cuando uno sabe dónde está parado, es decir, con sus valores iniciales, pero que a veces el médico manda análisis de sangre. Bueno, esto es un análisis físico. Análisis de sangre te dice, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás por dentro? Bueno, análisis físico, a ver, cómo están tus músculos, tus articulaciones, tu corazón, y en función de cómo están, nos proponemos mantener o mejorar. Eso es un ejercicio físico. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Gente, un gusto conocerlos. Un gusto. Espero que se me haya entendido algo de lo que hablamos, ¿sí? Algo mínimamente que sea, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, voy a subir la clase y el PowerPoint, se lo voy a dejar todo en la plataforma esta del Classroom, ¿sí? El Classroom. Si no tienen acceso, por un motivo o por otro, se la paso a Matías y que Matías se la pasa a ustedes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, gente, si Dios quiere, nos veremos el jueves que viene, ¿sí? Y si no se ve el jueves, el otro día. Pero nos veremos seguramente dentro de poco, ¿sí? Estamos, gente. Un abrazo grande. Buenas noches para todos.
Chao, profe. Chao, profe. Profe.